RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Muy buenos días a todos los maestros, maestras, a nuestros compañeros auxiliares de educación. Un saludo especial a los maestros y maestras que trabajan en las zonas más alejadas del país, en las zonas de frontera, en el Brain. Un saludo a todos los maestros que están ubicados en las zonas intercultural bilingües. Un saludo a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes que nos siguen día a día a través de nuestro programa Enlace Educativo y a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hay que recordarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las múltiples plataformas de RCR y también de las redes sociales del SUTEP. Hemos venido esta semana desarrollando algunas actividades, pero a su vez hemos recibido también información que realmente nos preocupa. El día de hoy vamos a tener la presencia importante de la congresista Carol Paredes, con quien vamos a hablar sobre algunos vacíos o muchos vacíos que ha tenido el mensaje presidencial. También contaremos con la presencia del profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, con quien vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el sector en el que nos desempeñamos, ¿no? Sobre la educación, hoy considerada como la última rueda del coche, en el mensaje presidencial. Vamos a un corte y empezamos con nuestro programa del día de hoy, sábado 3 de agosto. Vamos a un corte y retornamos. Ya retornamos con Enlace Educativo. Maestros y auxiliares, ahora también estamos en TikTok. Descarga y abre la aplicación desde tu móvil y búscanos como SUTEP Perú. O ingresa desde una computadora o laptop a www.tiktok.com/@SUTEP Perú. Podrás ver nuestros más recientes contenidos sobre temas sindicales, magisteriales, educativos, toda la coyuntura de nuestro país y más. No te olvides de seguirnos y compartir nuestros videos para expandir nuestra comunidad y llegar a más maestros y auxiliares del país. Recuerda que el SUTEP te apoya, el SUTEP te defiende. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy te daré 5 razones para afiliarte al SUTEP, el sindicato más grande y representativo que lucha por los derechos y mejores condiciones laborales para los docentes y auxiliares de educación del Perú. 1. El SUTEP nos representa ante el Estado y las autoridades educativas del país y lucha por el cumplimiento de los acuerdos y las demandas del magisterio. 2. El SUTEP defiende la educación pública gratuita y de calidad y diseña una propuesta pedagógica crítica y transformadora para el desarrollo del país. 3. El SUTEP apoya tu desarrollo profesional con programas y cursos de actualización, capacitación, entre otros. 4. El SUTEP brinda asesoría legal y jurídica en la lucha por tus derechos. 5. El SUTEP fortalece la unidad y la organización de los educadores mediante la democracia y la participación activa de las bases, por una educación pública gratuita y de calidad. Unidos, venceremos. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Este pasado 28 de julio hemos celebrado el Día de la Independencia del Perú.
con algunos actos tradicionales, la misa Te Deum, el mensaje a la nación pronunciada en esta ocasión por la presidenta Dina Boluarte. Ella se ha encargado de leer cerca de 72 páginas y un mensaje que inicia a las 11:24 de la mañana y termina a las 4:24. Este mensaje ha sido materia de un análisis y un análisis crítico de muchos maestros, maestras, pero también de autoridades y congresistas. Tenemos ya con nosotros la presencia de la maestra y congresista Carol Paredes Fonseca, a quien le damos la bienvenida. Congresista, muy buenos días, un gusto es para nosotros tenerla en el programa. Como veníamos mencionando, hemos observado, hemos escuchado el mensaje a la nación, ¿no?, en esta oportunidad pronunciada por la presidenta de la República. ¿Qué nos trae como mensaje? ¿Cuál es su opinión frente a todo lo que se ha escuchado? Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo cordial y fraterno a todos los maestros y maestras de nuestro país y principalmente a los maestros de nuestra Amazonía y la parte andina que están en las zonas mucho más alejadas, que es la que menos oportunidades tienen, principalmente nuestros niños. Yo considero que efectivamente la educación pública sigue siendo lo que yo digo siempre, relegada. O sea, no estamos al mismo nivel que como otros países quisiéramos, al menos que sea un poco más competitivo. El tema de las condiciones que debe tener la educación en nuestro país no está reuniéndose como nosotros quisiéramos. Nosotros principalmente que venimos de Amazonía, tenemos un problema muy serio, no solamente en lo que es, mucho nos preocupamos, que no deja de ser importante el tema de infraestructura, el tema de también de la contratación de maestros y maestras, pero también a mí lo que me preocupa es ese derecho básico y fundamental que es el acceso a la educación. En muchas zonas, nuestros niños y nuestras niñas están dejando de estudiar, no solamente por la crisis económica, sino también porque no hay espacios en las instituciones educativas. Muchos, por ejemplo, van a quererse matricular y simplemente les dicen que ya no hay espacios para que se matriculen. Entonces es una de las principales cosas que deberíamos preocuparnos y que ahí también el Estado debería, en este caso el gobierno debería preocuparse y debería haber una línea de tiempo para empezar a preocuparse en términos de condiciones, ¿no? Ese es uno. Dos, tú sabes que el tema de la educación es un problema socioeconómico. Y acá no solamente se trata de buenas infraestructuras y buenos maestros y que los maestros estén muy bien capacitados, sino también que nuestros niños y niñas tengan las mejores condiciones, por ejemplo, que no tengan anemia, que no estén con problemas de parasitosis, que no tengan problemas de conflictos internos familiares. O sea, abarca un sinnúmero de situaciones para que los aprendizajes de nuestros niños y de nuestras niñas realmente puedan tener lo que nosotros decimos, valga la redundancia, esas condiciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mensaje de la República que tuvo la presidenta no abarca ninguna de estas condiciones. No dice del 100% cuánto de infraestructura se va a avanzar, no dice del 100% cuánto, por ejemplo, de porcentaje se va a avanzar en lo que es justamente, lo habla en términos de la anemia, lo habla en términos justamente que los niños a partir del nivel inicial deben aprender el tema del inglés, que me parece importante, pero lo que no dice es cómo y de qué manera se van a implementar todos estos procesos, ¿no? Respecto a los maestros, considero que efectivamente ahí hay una deuda que todavía hasta ahora no se ha podido cumplir al 100%. Nosotros como Congreso se aprobó el 100% de la CTS, el 35% para el pago de horas de clase, que todavía no se ha cumplido como se quisiera, se están dando por partes. Entonces, hay cosas que efectivamente tienen enormes vacíos que hasta la fecha no han sido dilucidadas. Y en este caso también, por ejemplo, en el tema de las comunidades nativas, nosotros en la Amazonía somos los primeros en anemia y los últimos en educación.
Entonces no se está viendo su verdadera dimensión, costa, sierra y selva, cómo generar oportunidades, cómo generar mayor competencia, mayor competitividad, mayor bienestar en el tema educativo. Y claro, sin dejar de lado el trabajo multisectorial que se debería hacer para mejorar justamente los aprendizajes de los niños. Y es más, en muchas de las regiones, y por no decir a nivel de país, en vez de subir en los rankings, hemos bajado enormemente, ¿no? Congresista, un tema que a nosotros realmente nos preocupa es la desinformación. Cuando la presidenta lee el mensaje a la nación, menciona algunos temas que ya se han concretado, pero lo que los maestros deseábamos escuchar es lo que tiene pensado hacia adelante. Por ejemplo, el bono pasado, ¿no? Que todavía no se concluye, ¿no? La segunda parte del bono pasado, pero no habló del bono que viene. Hay un incremento de remuneraciones del tiempo pasado que dijo se ha entregado a los maestros, pero no habla del incremento de remuneraciones que viene. Es decir, habla de hemos construido tantos colegios, pero no dice cuántos vamos a construir. O sea, el mensaje de la nación estaba enfocado más bien a un tema de un balance de gestión y no de una propuesta de gestión a futuro, que eso es lo que nos interesa a los peruanos. Miren, en materia educativa, en materia de educación, muy poco se ha dicho en el mensaje de la nación. Sin embargo, como usted menciona, hay un conjunto de problemas. Miren, el tema de la deserción escolar, ¿por qué los estudiantes no están insertos en la educación pública ni privada, ¿no? Antes habían 300.000 estudiantes que no estaban matriculados, sabemos que existen por RENIEC, pero no están dentro del sistema educativo. Hoy día hay más de 1 millón. Es decir, estamos yendo a una situación bastante complicada. Frente a eso, ¿cuál es su opinión? ¿Debía de haber la presidenta haber hecho mención de lo que va a hacer a futuro en lo que le queda de la gestión, o simplemente hacer un balance de gestión, es decir, esto se ha hecho, pero no queremos y no podemos solucionar temas concretos, como por ejemplo la alimentación de nuestros estudiantes, que ha incrementado, ¿no?, estadísticamente el tema de la anemia? Y cuando un estudiante tiene anemia, tiene dificultades con el aprendizaje. ¿Cuál es su posición frente a esa estructura que ha tenido su mensaje a la nación, que tiene más de 78, 79 páginas, ¿no? Que lógicamente ha durado muchísimo tiempo? Bueno, yo quiero decir aquí tres cosas, ¿no? Una de las principales, por ejemplo, que efectivamente la razón de ser de nuestra educación son justamente la formación, la instrucción, de nuestros niños, niñas, de nuestros jóvenes. Efectivamente, como decía en la primera parte de mi intervención, no se está trabajando y no se está atacando los problemas centrales en términos de equipo, ¿no? De manera multisectorial. Y cuando usted menciona de la anemia, estamos hablando no solamente de llevar los alimentos a Caliwarma, porque ese es un apéndice, ni siquiera responde a esas demandas y necesidades que tiene nuestra población, porque eso debería, ese programa debería responder principalmente a los productos que tenemos en nuestra zona, pero que tampoco hay el interés de formalizarlos y de generar las condiciones para que esos productos de la zona se queden en la zona y principalmente la economía se quede en la zona. Y respecto también al tema de infraestructura, nos preocupamos mucho el tema de infraestructura. Hay grandes infraestructuras, pero no tienen presupuesto para mantenimiento. Entonces es una de las cosas también que preocupa, porque tú entregas la infraestructura, pero no hay el presupuesto de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se va a mantener una infraestructura? Y es más, muchas de las infraestructuras no están acorde con las condiciones y con las realidades que tienen las regiones. O sea, tú no vas a construir en un espacio donde, por ejemplo, pones materiales que no vas a encontrar después cuando tengas que hacer el mantenimiento. Y respecto a esos derechos básicos que tiene que se ha peleado mucho del Congreso también, a usted le consta, que este Congreso, a pesar de que se puede decir un sinnúmero de cosas, pero ha sido el Congreso y sigue siendo el Congreso que mayor reivindicación ha generado en educación, en salud y en otros sectores, ¿no? Entonces, si este Congreso se hubiese cerrado,
no hubiesen tenido las cosas que nosotros hemos logrado en términos de educación, porque ninguna otra gestión lo ha hecho. Entonces, acá lo que nosotros consideramos es que efectivamente esas leyes que ya nosotros se ha promulgado, por ejemplo, el tema de la CTS, el tema de los bonos, el tema de la preparación de clase y todo, eso ya depende exclusivamente del ministerio, en este caso del Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que se concrete. Nosotros estamos cumpliendo, es más, nosotros estamos pidiendo que se concrete como parte de una ley, porque la ley es la que se tiene que respetar, y en este caso los sectores lo tienen que operativizar a través de sus reglamentos y a través de las indicaciones o acciones que se tiene que dar en diferentes sectores. Entonces, yo sí considero que efectivamente no se está tocando los problemas, centrales de la educación. Es más, la educación en nuestro país es un tema de exclusividad. El que tiene recursos tiene la mejor educación y el que no tiene recursos tiene la peor educación y el que no tiene recursos y no tiene las condiciones como una escuela más o menos implementada, el niño no es competitivo, no sabe el inglés, no sabe manejar programas tecnológicos, o sea, no está informado. Y lo que nosotros necesitamos es que realmente, como usted muy bien lo ha dicho en una parte de su entrevista, el que tiene el poder en estos momentos es el que tiene la información. Y si nuestros jóvenes no están muy bien informados, no están muy bien instruidos, no están bien formados como corresponde, y además también no generamos las condiciones socioeconómicas y también culturales, porque nosotros no podemos dejar de decir y de hablar sobre también nuestra identidad, de la que nosotros nos sentimos todos y todas orgullosos y orgullosas de pertenecer a las comunidades amazónicas, a los pueblos amazónicos, a los pueblos andinos y todo, pero yo creo que efectivamente lo fundamental es también revisar el tema curricular. No estamos, nos estamos volviendo demasiado conservadores, justamente en una educación donde no se le está permitiendo al joven a ver la verdadera realidad. Por ejemplo, no solamente hablamos del tema de la anemia, estamos hablando de los niños y niñas también que están, o sea, tienen problemas de violaciones, que tampoco no se le da la importancia del caso como se quisiera. Hay un problema serio de trata en muchas zonas con nuestros jóvenes, principalmente con nuestros niños y nuestras niñas que están en una edad adolescente. O sea, tenemos un sinnúmero de problemas, el tema del consumo de drogas. O sea, hay varias cosas que en el tema educativo se debería atacar, pero de manera multisectorial también, ¿no? Entonces yo considero que en esos puntos el tema de recreación, el tema del deporte, que es fundamental para que el niño o el joven se distraiga en cosas sanas, porque todo el tiempo está en el internet y si no hay un verdadero control también de los padres de familia respecto a qué revisan los chicos o qué ven los chicos en sus celulares, también no vamos a poder hacer gran cosa. Prácticamente, en algunos casos nos está llevando de ventaja justamente el derecho de no tener oportunidades y el que está abarcando en oportunidades es justamente actividades que no son buenas en muchos de los casos para nuestros jóvenes. Sí, congresista, nosotros valoramos el trabajo que han desarrollado dentro del Congreso de la República en aras de beneficiar o de darle el realce a la labor profesional al Magisterio Nacional. La valoramos porque, como usted hemos conversado, el apoyo a varios proyectos de ley. Existe dos proyectos de ley que hoy día son ley, que el gobierno, como toda ley, tiene la obligación de cumplir. Miren, uno primero que tiene que ver con el 6% del PBI, que cada vez, en vez de subir, va reduciéndose. O sea, te dicen, te damos más plata, pero porcentualmente, de acuerdo al PBI, se va reduciendo. Estamos en el 4.8% del PBI para ser invertido en educación. Y eso siempre va a generar un problema de inversión en el sector educación. Eso es uno.
es una ley que en el Congreso se aprobó y está ahí. Hay dos leyes que hoy día ya existen. Uno primero, que tiene que ver con el incremento de remuneración de los auxiliares de educación, que dice que deben de cobrar un 85% referente a un profesor de primera escala magisterial. Y hay otro proyecto de ley que hoy día también ya es ley, ¿no?, que dice que las promotoras de PRONOI debieran de cobrar un sueldo mínimo vital. Entonces, esos dos proyectos de ley hoy día ya convertidos en ley no se están ejecutando, ¿no?, por el Ministerio de Educación, es decir, el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Educación, no viene ejecutando. Desde el Congreso de la República, ¿hay una posibilidad de pedir cuentas sobre la ejecución de estas dos leyes? ¿O cuál es el mecanismo que podemos generar para que se cumpla y tener a ese grupo de trabajadores también un poco más estabilizados económicamente? Mira, nosotros como congresistas o como parte del Congreso cumplimos con nuestro trabajo, que es justamente la aprobación de las propuestas legislativas que han sido presentadas por los diferentes colegas justamente que pertenecen al Congreso, valga la redundancia. Entonces, acá lo que tiene que cumplir es el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene que soltar los recursos. Nosotros desde nuestro trabajo de fiscalización, efectivamente, no solamente por obligación, sino porque es nuestro deber, lo tenemos que hacer. Y se ha estado pidiendo información y también en algunos casos también que se haga la reglamentación como corresponde en muchas de las propuestas legislativas que nosotros aprobamos a favor de la educación. Y en este caso específico de la parte reivindicativa, se ha estado pidiendo información, en este caso al ministerio y también, no recuerdo exactamente al ME, pero sí se ha estado haciendo nuestro trabajo como corresponde, ¿no? Y además todo lo que corresponde al sector, se ha estado pidiendo la información necesaria y además también en las reuniones que se tuvo con los sectores, en este caso con los funcionarios de educación, también se ha estado pidiendo explicaciones respecto a la implementación de estas propuestas legislativas. O sea, el Congreso no se queda solamente con la propuesta, con la ley aprobada, sino también que tenemos que hacer el seguimiento. En caso de que tenga la reglamentación, se tiene que buscar el tema de la reglamentación, porque si no, la ley es una letra muerta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos trabajando, vamos avanzando, vamos también haciendo que esos derechos que para muchos de nuestros maestros y además para nosotros es importante, lo venimos trabajando desde nuestros espacios, ¿no? Y además, nosotros como docentes tenemos que seguir justamente haciendo que todo este proceso que se ha tenido atrasado se venga justamente implementando como los maestros realmente lo necesitan. Yo creo que acá los maestros deben sentirse bien porque efectivamente este Congreso los está representando en muchos de los temas que hace muchísimo tiempo hubiesen querido tenerlo, pero que no lo han tenido, ¿no? Entonces, seguramente nos falta todavía seguir implementando o algunas propuestas legislativas que vayan justamente a esas condiciones integrales que debe tener el maestro, pero ya nosotros hemos empezado con los temas que consideramos que son de suma importancia y también que son temas urgentes. El caso de los auxiliares, el caso de las promotoras que usted ha mencionado, efectivamente, esto se aprobó en la legislatura que ya terminó, pero que efectivamente tenemos que hacer el seguimiento y el trabajo de fiscalización como corresponde. Así es, ahí nos queda una tarea a todos, uno estar vigilantes para que se pueda cumplir con estas dos leyes, es decir, una ley necesariamente tiene que cumplirse porque si no estaríamos atentando contra la constitución política, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo. Hay una situación que en estos momentos se viene generando y quisiéramos saber cuál es su posición. La bancada magisterial, que para nada representa al magisterio, ha presentado un proyecto de ley para reducir las horas de los profesores de educación secundaria. Es decir, la ley dice tajantemente que todos los profesionales de la educación, o sea, maestros de educación inicial, primaria y secundaria, laboramos por 30 horas,
pedagógicas. Ellos han presentado un proyecto que va a atentar contra los maestros de educación secundaria. Me imagino que sí, porque está con nombre propio, me imagino que si eso se da en secundaria, también se va a dar en inicial, porque en inicial tenían 25 horas, entonces tenían 24 horas, pero eso va a atentar también a los miles de auxiliares de educación. ¿Por qué? Porque ellos han, a través del Congreso de la República, logrado un proyecto de ley, que hoy día es una ley, que dice que del profesional auxiliar debe de cobrar un 85% en referencia al sueldo de un profesor de primera escala magisterial. Al reducirse 24 horas, porque los auxiliares son de secundaria, el sueldo del profesor se disminuye a 2.480 soles, si no me equivoco. Es decir, los auxiliares hoy día vienen cobrando 2.430, creo, y si le aplicamos el 85% de 2.480, ganarían menos de lo que vienen cobrando. Es decir, para nada sería beneficioso, sería más bien perjudicial. Atentamos contra todos los profesores de inicial, de secundaria y todos los auxiliares, porque hay auxiliares en inicial y en secundaria, no hay en primaria. Entonces, ¿cuál es su posición o su postura frente a ese proyecto de ley presentada por la bancada magisterial que hoy día atenta y millones de personas tienen que conocer a través de nuestras redes, y cientos y miles de maestros también tienen que conocer a través de nuestra red digital y a través del canal, ¿no? ¿Qué es lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República con ese proyecto o esa propuesta que viene generando la bancada magisterial? Yo tengo que saludar las propuestas legislativas que se ha trabajado y que consideramos que es un derecho básico de los maestros y maestras, incluyendo estas propuestas legislativas que se aprobaron último, que tiene que ver con los auxiliares y también con las promotoras justamente que tienen un sueldo o una propina y que debería ser un sueldo básico. Pero lo que nosotros no podemos seguir apoyando es justamente ir destruyendo la educación en nuestro país más de lo que está, ¿no? O sea, nosotros no podemos aceptar, yo personalmente no voy a apoyar una propuesta legislativa donde se disminuya las horas de clase. Lo que nosotros tenemos que tener es horas de clase que realmente respondan a esas expectativas de formación, de competitividad de nuestros jóvenes, ¿no? Ahorita estamos viendo un momento, como nosotros decimos, de transformación tecnológica y deberíamos preocuparnos por eso. Y nuestros jóvenes no están preparados justamente para ser competitivos. O sea, incluso yo no estoy de acuerdo en las propuestas legislativas que se tengan que aprobar, por ejemplo, o que se han venido aprobando ya, donde los maestros pasen sin dar un examen, o sea, sin tener en cuenta la meritocracia. Yo sí considero que efectivamente tenemos que cuidar la educación en todos sus niveles y no podemos mirarlo esto de manera populista, porque la educación juega un papel fundamental, primordial en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Y realmente, yo no dudo de la capacidad de nuestros colegas, pero en educación tienen que estar los mejores, los top en educación, porque así como vamos, definitivamente estamos, no cuidando no solamente la meritocracia, sino también no estamos cuidando el futuro de nuestros jóvenes. Ahora, si nosotros estamos pensando en disminuir las horas de clase, no solamente perjudicamos al grupo de auxiliares, sino perjudicamos grandemente a los jóvenes que necesitamos, que más bien deberíamos estar pensando o deberíamos haber pensado en una reforma educativa integral que justamente cimente las bases para lo que se nos viene ahora. No nos estamos preocupando, por ejemplo, en mejorar la currícula para que justamente tengamos en cuenta el tema tecnológico, que ahora se nos viene, por ejemplo, el tema y cuando hablo de educación, no solamente estoy hablando de la educación básica regular, sino también estoy hablando del tipo de educación superior y universitaria que se debería tener en nuestro país y que responda a esas demandas que realmente necesita el país y el mundo. Ya vamos a tener, por ejemplo, el puerto de Chancay, y nadie habla del puerto de Chancay, cuando nuestros jóvenes deberían estar aprendiendo chino mandarín, el inglés. Los institutos superiores estuvieran ya un paso adelante para tener los mejores técnicos para que puedan cubrir los espacios laborales en todo lo que se nos va a venir ahora. Frente al puerto del puerto de Chancay van a venir otros puertos más que se van a ir abriendo en diferentes sectores y que efectivamente los niveles de formación profesional técnica también
van a ser requeridas y que efectivamente nuestro país no lo tiene, ¿no? Entonces yo considero que efectivamente no solamente nos tenemos que concentrar en un solo tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos interesa en estos, por ejemplo, esta propuesta de ley que se tiene que aminorar las horas de clase. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera. Bueno, yo tengo una posición bastante clara. Yo no he estado de acuerdo y no voy a estar de acuerdo también que se haya los nombramientos automáticos cuando realmente tiene que haber un tema de concurso. Yo no entiendo por qué se tiene este temor o miedo de los concursos. O sea, y nosotros estamos prácticamente dando a un sector que es uno de los más importantes que tenemos a nivel de país, que es la educación. Deberíamos más bien preocuparnos no solamente por tener una currícula que responda a estas expectativas de mundo, sino también deberíamos preocuparnos en tener los mejores maestros y preparar a los maestros y preparar a los jóvenes en temas que realmente se nos vienen de aquí para adelante. Pero veo que esto no es el interés y de verdad, a veces uno se siente también impotente o frustrada cuando vemos que las cosas van por otro tema que es más populista, que técnico, que pedagógico, que incluso se prohíbe hablar también de la educación reproductiva, ¿no? O sea, de la educación sexual y todo eso, piensa que estamos promoviendo el tema de la promiscuidad y otros temas cuando sabemos que los embarazos precoces en nuestras instituciones educativas, en vez de disminuir, están aumentando, que se frustra el futuro principalmente de las niñas. Y así como eso, hay un montón de temas que efectivamente, así como este Congreso ha avanzado en términos reivindicativos y viene avanzando en términos reivindicativos de nuestros maestros, pero también deberíamos preocuparnos realmente por una calidad educativa que reúna las condiciones y que justamente ayude en la formación y en la transformación de nuestro país y principalmente en el futuro de nuestros jóvenes. Usted, aparte de ser congresista, es maestra. Hay un tema final, por razones ya de tiempo, que nos gustaría escuchar, lo referente a los maestros y nuestros estudiantes de la Amazonía. Usted ha venido promoviendo diferentes certámenes, congresos que se han venido generando en diferentes lugares de la Amazonía, con la intención de promover la escuela pública en estos lugares olvidados. Algún compañero de la zona intercultural bilingüe decía: lo que no se visibiliza no existe. Brevemente, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo en ese espacio? Y concluimos el día de hoy con esta entrevista. Efectivamente, nosotros bueno, al menos desde San Martín y desde el Parlamento Amazónico hemos venido también justamente haciendo que se visibilice el tipo de educación que nosotros tenemos, pero también queremos que no solamente se visibilice para ver el nivel de precariedad que tiene la educación en nuestra zona, sino también para que se mejore. Por ejemplo, los centros rurales de formación en alternancia que tenemos en diferentes partes del país y que están en las zonas más alejadas, donde muchos de nuestros jóvenes caminan desde 1 hora hasta 18 horas. Entonces, por ejemplo, eso debería ser, y para mí eso es una muy buena alternativa en términos de educación, el tipo de educación técnica que deberían tener nuestros niños y niñas en nuestros sectores. El otro tema que para nosotros es importante es justamente fortalecer la educación técnica productiva y principalmente en nuestras zonas, porque nosotros somos zonas agrícolas, pero sin embargo nuestras infraestructuras y las condiciones que tienen son totalmente precarias. Y ahí es donde deberíamos poner el principal punche, y ahí también el otro tema, principalmente en la Amazonía tenemos problemas serios de maestros, no tenemos maestros formados y además también que hablen las lenguas que tienen nuestras comunidades, cuando deberíamos empezar a promover la formación, no solamente en educación, sino también en otros sectores, para que se haga la verdadera transformación en estas comunidades y empezar también a hacer que estas comunidades tengan una mirada totalmente diferente del desarrollo, sin dejar de lado la cosmovisión que ellos tienen, tanto andina y tanto amazónica. Entonces nosotros consideramos que efectivamente, y además tiene que haber una pelea seria respecto pues al tema de la anemia
y a los problemas que aquejan a nuestros niños y nuestros jóvenes, que no les permite también desarrollarse en términos integrales. Nosotros felicitamos la labor que viene desarrollando, hemos seguido de cerca el trabajo que viene haciendo, los maestros del SUTE se vincula y también están con usted. Pero ya contamos con la presencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, siempre vamos a requerir de su valioso apoyo, tanto en este medio como en el Congreso de la República, porque tenemos ahí algunos temas más por analizar y finalmente ser aprobados y que nos ayuden también dentro del sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya tenemos también con nosotros la presencia del profesor Lucio Castro Chipana, quien va a comentarnos estos puntos que también tienen que ver con ese mensaje presidencial y temas que tienen que ver con el presupuesto para el sector de educación que se va a venir estos días aprobando en el Congreso de la República y que sabemos y estamos convencidos que contamos con la presencia de la congresista Carol Paredes y algunos congresistas más. Vamos a recibir al compañero Lucio Castro. Él es el secretario general de nuestra organización sindical, el SUTEP, con quien vamos a conversar estos temas. Profesor Lucio, muy buenos días, un gusto de tenerlo en el programa. Veníamos conversando con la congresista Carol Paredes sobre el mensaje presidencial, un mensaje que ha tenido 79 páginas, ha tenido una duración bastante extensa, pero dentro del sector no se ha escuchado nada beneficioso, sino más bien se ha hecho un recuento de las obras y las tareas que han venido desarrollando, mas no hay un proyecto hacia el futuro. ¿Cuál es su posición como secretario general y en nombre de los maestros del Perú? Uno, saludar al programa que ustedes conducen, que desarrolla perfectamente la opinión, la mirada que tiene el SUTEP sobre los temas educativos y también de coyuntura política. Dos, expresar el saludo y reconocimiento a una de las pocas congresistas que merece esa atención, que es la amiga Carol Paredes. Tres, miren, este discurso, como tú lo has dicho, ha sido un discurso extenso, soso, que no ha tenido ningún tema sustancioso para el país, más allá de datos, algunos de ellos inventados, situaciones ajenas a la realidad, y que particularmente en educación lo consideramos ajeno a la realidad. Hemos dicho, por ejemplo, de que sobre educación nada sustancioso se ha dicho. Algunos señalan que ha hablado del bono de 380 soles y de la escolaridad de 400. Y lo cierto es que eso nunca lo presupuestó el gobierno. Y eso es producto de la lucha, movilización y paro nacional del SUTEP, que obligó a que el gobierno formulara un proyecto de ley y lo presentara con el ánimo de tener un crédito suplementario que ya se entregó y que va a permitir solucionar este problema. Esto, más que generosidad del gobierno, es lucha, presión y capacidad de movilización del SUTEP. Ha dicho que en educación hay más de 7.000 millones invertidos en infraestructura. Uno revisa el presupuesto del año 2024 y no más de 4.500 están destinados. Ha dicho que la razón de ser del sistema son los alumnos y resulta que contra la anemia y malnutrición no ha dicho nada. Contra ese dato que el mismo ministerio remite o emite en el sentido de que más de 1 millón de alumnos están fuera del sistema en edad escolar, abandonados, desatendidos, y no ha hecho nada el Estado y no ha planteado nada el Estado con relación a cómo insertarlos, cómo incorporarlos, qué campañas va a desarrollar para asegurar que esos alumnos que son el mañana tengan la posibilidad de realmente ser el mañana o estén condenados prácticamente a una frustración y fracaso. No ha dicho nada sobre el incremento de remuneraciones del magisterio. No ha dicho nada sobre el 6% del PBI, que es un mandato constitucional y que este gobierno y los otros gobiernos no han prestado atención. Todos hablan de educación. Todos señalan que educación es palanca de desarrollo, un sector fundamental, sustantivo, trascendente. Pero todos los gobiernos, también utilizan la educación como discurso y no cumplen lo que ellos están comprometidos a cumplir: la Constitución y la ley. Y decimos la Constitución, ¿por qué? Repito, reitero, es un tema para el SUTEP, para el país, estratégico. 6% del Producto Bruto Interno para educación. El 30 de agosto el gobierno presenta al Ministerio de Economía
el Ejecutivo presenta al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para el año 2025. Y nosotros desde el Magisterio esperamos que en el contenido de este proyecto esté el cumplimiento de la Constitución, 6% del PBI para educación, que evidencie que se respeta la ley. Por ejemplo, con respecto a los auxiliares de educación, ya hay una ley que dice cuál es su remuneración, y desde octubre del año pasado no cumplen esta ley. Se les ocurre simplemente pisotear la legislación. El convenio colectivo tiene fuerza de ley, tiene carácter vinculante, no lo dice el SUTEP, lo dice la Constitución. Significa que aquello que esté contenido en el pliego de reclamos tiene que ser respetado, implementado y llevado a cabo por el gobierno. Esperamos que así suceda. Nosotros esperamos que aquellos acuerdos que hemos tenido con el Ministerio de Educación, que actúa en nombre del gobierno, que ha cumplido con remitir fichas, fórmulas, documentos, sustentos, que aseguren el aumento de remuneraciones para el 2025, que aseguren que los soldados de la patria que trabajan en zona rural, frontera y BRAE tengan un incremento en sus asignaciones, que aseguren que derechos laborales que han sido consignados en el convenio colectivo sean respetados, que la alimentación, que la infraestructura sean enfrentados idóneamente, porque eso hemos logrado en convenio colectivo, y ahí está la firma del gobierno, y esperamos que no se dé como el año 2023, en donde firmaron, y muchos de los aspectos firmados hoy siguen siendo parte de la lucha del SUTEP. Por todo ello, en atención a un discurso abundante, pero poco sustancioso, a un discurso que no ha tocado los temas de educación que son interés de casi 500,000 de trabajadores, nosotros hemos decidido desarrollar acciones que son propias de los trabajadores cuando se sienten desatendidos y postergados. Uno, una movilización el 9 de agosto al Ministerio de Economía, porque ahí está el lobby, el obstáculo, el impedimento para que los derechos laborales, para que la Constitución y la ley se cumplan. Queremos decirle al ministro de Economía el 9 de agosto, viernes 9, señor ministro, cumpla con el convenio colectivo. Asegure destinar 6% del PBI para educación. Asegure respetar el derecho de los auxiliares de educación, que tienen una ley que establece cuánto deben ganar, el 85% de lo que gana un maestro de primera escala. Que asegure el incremento del próximo año. Que asegure que los docentes que trabajan en zonas sacrificadas tengan de parte del Estado un estímulo, un reconocimiento. Que asegure la mirada de prioridad para educación. Por eso es que esta lucha no solo es de maestros y auxiliares, esta lucha es del pueblo, esta lucha es de los padres de familia, esta lucha es de aquellos que entendemos que la educación es un tema transversal, preocupación central del Estado, que no debe desatender. Y ahí está la convocatoria, estimado Gilbert. Profesor Lucio. 9 de agosto, movilización nacional al Ministerio de Economía. Sí, profesor Lucio, algunos temas que usted acaba de mencionar con bastante precisión tiene que ver con temas reivindicativos para los trabajadores, pero también con un tema reivindicativo para la educación pública. El presupuesto del 6% del PBI solucionaría lo que usted acaba de decir, solucionaría alimentación, infraestructura, material didáctico, la remuneración de los maestros, de los auxiliares, y también nuestra solidaridad con los compañeros administrativos y de servicio que realmente ganan una miseria, y una parte de su remuneración incluso se los entregan a través de los subcafaes con una denominada, entre comillas, incentivos laborales, con la intención de repente de no tener ese 100% para su compensación por tiempo de servicio. Aquí hay un tema fundamental. El 9 se moviliza el sindicato, el SUTEP, al Ministerio de Economía. Pero en el Ministerio de Economía hay alguna posibilidad de que suelten el dinero que corresponde para estos temas, o requiere de la presión del magisterio, y si no hay solución, ¿cuál sería el derrotero de la organización sindical para ajustar, para presionar y se logre cumplir con esto que nosotros tenemos en el convenio colectivo y tenemos como una necesidad, ¿no? Para que se pueda cumplir? Mira, los maestros, los auxiliares, la población ya se cansó de escuchar discursos referidos a educación
y de ver poca práctica y atención para visualizarlo como prioridad para el gobierno y para el Estado. Nosotros estamos yendo al Ministerio de Economía a que el Ministerio de Economía, en nombre del gobierno, que está formulando el proyecto de presupuesto de la República para el año 2025, consigne, incorpore, tenga dentro de ese proyecto ese 6% del PBI que es estratégico. Una cosa es decir, la educación es fundamental y el gobierno está preocupado para darle lo mejor a la educación, y otra cosa es que lo haga. Nosotros queremos que lo haga. 6% del PBI. Queremos que esta remuneración de los maestros, postergada, desatendida durante el año 2024, el alejamiento del Estado de una política que él mismo ha formulado de que al 2026 el maestro debe ganar una UIT, se pueda concretar. Por eso es que el incremento es una necesidad, más si tenemos en cuenta el costo de vida, la afectación de la remuneración de los docentes, etcétera. Creemos que es necesario que los acuerdos se cumplan sociales, y el gobierno con su actuar, el Ministerio de Economía con su actuar, lo que está promoviendo el 9 de agosto es movilización en defensa de la educación, exigiendo que sea prioridad la educación y el aseguramiento del respeto a los derechos laborales que se han firmado y suscrito en el convenio colectivo. Si el gobierno no atiende el 9 de julio a los maestros que de manera contundente y mayoritaria van a estar, el 16 volveremos al Ministerio de Economía. Y si no hay atención y observamos que la desatención persiste, vamos a iniciar después del 20 de agosto una huelga de hambre nacional desarrollada por dirigentes del SUTEP. Y si no hay atención a esta problemática justa, legal, necesaria de atender, a partir aproximadamente del 15 de septiembre, previo acuerdo nacional que lo vamos a desarrollar este 10 de agosto, los delegados del país entraremos a una huelga nacional empujados, obligados por la desatención del gobierno. Profesor Lucio, conversábamos con la congresista Carol Paredes, también un tema que ya está en el Congreso de la República, que es un proyecto de ley que ha presentado a la bancada magisterial pretendiendo disminuir las horas de los profesores de educación secundaria. No tocan inicial, pero dentro de la lógica sería lo mismo si volvemos a la ley del profesorado, ¿no? 24 horas para secundaria y 25 horas para educación inicial. Eso afectaría económicamente a los maestros de educación secundaria porque al disminuir el número de horas se disminuye sustantivamente su remuneración. Si el profesor de primera escala hoy día gana 3.100 soles, estaría cobrando una suma, ¿no?, de 2.480 soles. Y si eso ocurre, ese 85% de los auxiliares de educación que hoy día ganan de 2.430, creo, al 85%, ganarían menos todavía. Es decir, se les disminuye la remuneración a los auxiliares. Eso no se les incrementa al 85%, sino más bien se les disminuye. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la postura del sindicato frente a este proyecto de ley presentada por la bancada magisterial, entre comillas, bancada magisterial, que no está viendo los ojos como lo mira el magisterio? Mira, los proyectos de ley deben tener un contenido coherente y deben ir de la mano para solucionar temas que los trabajadores tenemos. Pero este proyecto de ley elaborado por el bloque magisterial es irrisible, da risa, por no decir cólera, porque nos encontramos ante artífices de la ley que desconocen la educación, que lejos de mejorar derechos, los perjudican y evidencian que aquello que decimos de ellos, que no representan al magisterio, que son mediocres, que son ineptos y también corruptos, es coherente. Este proyecto de ley, si se aprueba, va a afectar en la remuneración íntegra, va a afectar en la asignación por tiempo de servicios, va a afectar en la compensación por tiempo de servicios,
va a ser un perjuicio absoluto al magisterio nacional. Entonces, entiendo que por su misma torpeza, mediocridad y lejanía de la realidad, tendrá que ser archivado. Pero sí nos permite decir e identificar quiénes son mediocres, ineptos, que no representan al magisterio y que por obra y el albur mismo hoy están en una curul de la cual no se quieren despegar y desde la cual están todos los días desarrollando actos traidores a la educación y al magisterio. Finalmente, profesor, un mensaje a los maestros del Perú. Este 9 tenemos que estar todos en el frontis del Ministerio de Economía, todos, porque se tocan temas sustantivos, mayor presupuesto para educación. Invitamos incluso a los padres de familia porque se va a tocar temas de presupuesto que tiene que ver con infraestructura, alimentación, material didáctico y también a los trabajadores que tiene que ver con remuneraciones y otros beneficios. Profesor, un mensaje a los maestros, un mensaje de tranquilidad, ¿no?, sobre lo que viene ocurriendo a los profesores de educación secundaria y un mensaje de lucha a los maestros que debemos de estar obligatoriamente este 9 en las calles. El SUTEP y los dirigentes van a luchar y dar la vida para asegurar que derechos no sean recortados y que los derechos, por el contrario, se amplíen. Hoy nos toca luchar por la educación, el respeto y ampliación de nuestros derechos. El 9 de julio es una lucha de todos. La misma Presidenta de la República ha estado obligada al mencionar que los maestros tendrán un bono de 380 nuevos soles, firmado en convenio colectivo, exigido por el SUTEP. Los maestros tendrán una escolaridad, los 73.000 maestros recientemente nombrados, de 400 soles, exigido y luchado por el SUTEP. Y ahí esos maestros, los maestros del Perú, los experimentados, los intermedios y los nuevos, deben entender ante este hecho irrefutable que la organización es una necesidad, que el sindicato, que el SUTEP, es la herramienta única que los trabajadores tenemos para asegurar la defensa de nuestros derechos, la ampliación de nuestros derechos y el aseguramiento de la mirada de prioridad para la educación y sus grandes problemas, con lucha, con movilización. Por eso ahora la lucha de todos es asegurar el 6% del PBI, es asegurar incremento de remuneraciones para el año 2025 y que el Estado cumpla con su obligación, la política de llegar a una UIT el 2026. Asegurar que los maestros que trabajan en zonas rurales, en zonas inhóspitas, ofreciendo lo mejor de sí y no encontrando de parte del Estado una respuesta de reconocimiento, lo tengan. Por eso el 9 de agosto es fundamental. Todos los maestros, todos los auxiliares de Lima Metropolitana deben participar. Hay un hecho y hay una palabra clave en el magisterio: dignidad. Y resulta que este gobierno está tratando de manera indigna al magisterio. Y la respuesta natural que los trabajadores tenemos ante el trato indigno: presión, movilización y exigencia de respeto y afirmación de aquello que nosotros sí tenemos: dignidad. Esta movilización es por la educación. Esta movilización es por asegurar el respeto a los derechos laborales y que no prospere la burla, el pisoteo, la vulneración de derechos que los trabajadores tenemos y que merecemos tener de parte del Estado. Entonces, está la convocatoria, está la invitación para participar de esta movilización 9 de agosto, 3 de la tarde, desde nuestro local sindical, la Casa del Maestro, ir en movilización por las calles de Lima, sensibilizar a la población y llegar al Ministerio de Economía para exigir que lo justo, que lo legal, que lo constitucional, que los derechos de los maestros, que la preocupación que el Estado debe tener por la educación sean cumplidos. Si esto no es atendido,
el maestro se debe preparar. Los dirigentes trabajaremos por promover y asegurar el éxito de una huelga nacional a la cual el gobierno nos empuja, a la cual el gobierno promueve, diciéndonos: yo no quiero solución, yo quiero conflicto. Y el SUTEP tiene ya una data histórica de saber enfrentar todas las situaciones difíciles, y hoy, que es un escenario que consideramos de lucha, de confrontación contra el modelo, contra un gobierno desacreditado, contra un Congreso igualmente en esa situación, contra poderes del Estado o instituciones que representan a la democracia también desacreditadas, es demostrar que somos esa reserva moral. Es nuestra tarea, la asumimos con responsabilidad. Estimados maestros, estimados auxiliares de educación, padres de familia, la lucha continúa. Así es, profesor. Todos estamos comunicados. Este viernes 9, todos a las calles. Muchísimas gracias, profesor Lucio, por haber estado con nosotros. Hemos tenido al profesor Lucio Castro. Él es el secretario general del SUTEP, ya muy conocido por todos nosotros y por toda la población nacional con nosotros. Él es maestro y abogado de profesión. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales. Será hasta el próximo sábado. Muy buenos días. Permiso. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.